Buenas tardes, ingeniero. Acá le saluda Billy Ross. Antes que nada, le quiero agradecer por la gran oportunidad que nos dieron de recuperar esos 17 puntos, porque la verdad que sí estábamos bien pisados con todo eso. Pero como le digo, muchísimas gracias por esa oportunidad. El día de ayer usted nos dijo que teníamos que hablarle sobre 5 temas. Los temas que nos dijo eran la transformación con funciones, el modelado con funciones, modelado de ecuaciones, cero de polinomios y funciones racionales. Bueno, pues siéntese, prepárese porque va a estar buena la cosa. Dije, como primer tema de los 5 que nos dio está la transformación con funciones. Bueno, yo quería hablarle primero sobre lo que era el desplazamiento. Antes que nada, quiero decirle que en base a estos videos se retroalimenta un buen aprendizaje para todos nosotros. Bueno, primero empecemos por los desplazamientos, que pueden ser verticales u horizontales. Dependiendo de la gráfica que sea, esto puede variar porque puede ir de izquierda a derecha. Hagamos el ejemplo. Tenemos la función y igual al valor absoluto de x, que en este caso es este. Pero si yo quiero graficar la función y, que es igual al valor absoluto de x, en este caso se podría poner más y acá. Debemos de realizarlo, pero con la tabulación. ¿Por qué con la tabulación? Para que se nos sea más fácil y para que principalmente sea directo a la hora de realizar la gráfica. Voy a borrar esto para no confundirme después. Bueno. Para poder realizar el método de tabulación, primero tengo que poner los valores. Entonces, en este caso voy a poner x y voy a poner y. Lo voy a hacer de esta manera de una vez para ahorrarme todo esto. Por el método de tabulación. Vamos a ver, 1, 2, necesito. Ahí está. Así quedaría bien. Entonces, de una vez voy a poner los datos que necesito para poder realizar esto. Voy a poner el menos 1, voy a poner el 0 y voy a poner el 1. Todo eso de acuerdo va por un orden, así que eso ya se sabe. Empecemos. En este caso empezamos por el menos 1. Entonces vemos que cuando es el valor de x vale menos 1. Entonces para saber esto nos vamos a la función y más 1, que es el valor absoluto de menos 1. Entonces 1 más 1 nos da 2. Entonces lo colocamos acá. Ponemos el 0, que es este, y vemos lo siguiente. ¿Cuánto vale y cuánto vale x? Entonces vamos a ver que el valor absoluto es 0.0 más 1 nos da 1. Entonces venimos y lo ponemos acá. Entonces, para concluir con nuestra tabulación, ponemos el más 1. Siguiendo los patrones que nos corresponden, debemos de saber que x vale más 1, que es el valor absoluto de más 1. Más 1, esto nos daría 2. Entonces ya tenemos los de abajo y ya tenemos los de arriba. Entonces terminamos el primer paso, que es la tabulación, para poder poner los datos en nuestro plano cartesiano. Aquí ya terminamos el primer paso, que es por la tabulación, para poder realizar el ejercicio. Este es el primer paso. Bueno, a partir de este punto ya podemos realizar la gráfica de la función y igual al valor absoluto de x más 1. Para no confundirme, como le decía, lo voy a poner de una vez. Lo voy a poner en este espacio. Y es igual al valor absoluto de más 1. Entonces, de una vez puedo hacerlo. Lo vamos a hacer de esta manera. Aunque se me aburren un par de cosas, lo voy a hacer de esta manera. Ponemos esto acá. Y ponemos esto acá. No me salió tan recto, disculpe, pero ahí vamos, va. Fíjese que, como diría la persona de donde aprendí a hacer esto, vamos a ver. Hay algo curioso en esto, ya que se parecen una de la otra por la forma en cómo están dibujadas. Entonces me pongo a pensar cómo es que la forma en cómo están dibujadas todo esto. Porque es simple, como por ejemplo, acá solo nos dice y es igual al valor absoluto nada más, y acá ya nos pide y, que es igual al valor absoluto de más 1. Entonces,
Esto más que todo es un ejemplo para que pusiera más atención y que, ya que nos hubiéramos ahorrado todo esto levantando uno nada más de esta manera, como en este caso, digamos este cero, solo levantamos uno. En vez de hacer todo esto que hicimos, solo hubiéramos levantado más uno para que hubiera sido de una mejor manera. Hagamos otro, ya para que sea así de una manera más fácil y ordenada. Teniendo ya esto, lo vamos a hacer de una manera ordenada y simple, como le decía. Tenemos esta parte. Este sería otro ejemplo. Esa es la función que tenemos, pero nos pide gráficas. En este caso sería y es igual a f de x más un número positivo. Entonces un paso muy importante para esto es poder ver que estamos trabajando con un número positivo, que en este caso podemos poner que c es mayor que 0. Esto obviamente nos da a entender que es más 1. Ponemos la función que en este caso nos indica. En este caso vamos a poner esta función. Y es igual a f de x más c. Prácticamente estoy haciendo casi lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a ver. Hace rato yo le había mencionado que se parecía esto a un poco de lo que estamos viendo. Entonces, para ir ordenando todo de una mejor manera y que se pueda ver de una manera entendible, podemos poner que y es igual a f de x más c. Es el mismo caso que en el anterior, solo se sube, o en este caso solo se baja un renglón. Circunstancialmente se puede decir que lo estamos subiendo más 1, pero la función nos dice que es c, así que solo cumplimos con lo requerido para poder realizar el ejercicio. En este caso solo hacemos esto. Es como que si lo estuviéramos bajando 1. Aquí lo estamos bajando 1 nada más y ponemos y es igual a f de x más c. Y este era el y es igual a f de x. Bueno, según lo que yo entendí del desplazamiento, esta es una manera mucho más fácil de hacerla. Bueno, ahora le voy a hablar un poco sobre lo que es el desplazamiento horizontal. Esto sucede cuando la curva se mueve de izquierda a derecha. Como por ejemplo, acá puse dos gráficas y ahora les voy a poner sus diferentes opciones. Y es igual a f de x menos c. Y este es igual a y es igual a f de x más c. Bueno, como se dio cuenta, en este caso es negativo y este es positivo. Una diferencia entre el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical se podría decir que, por ejemplo, el desplazamiento horizontal tiene paréntesis. Esto nos ayuda a diferenciar y a no confundirnos a la hora de estar realizando estos ejercicios. Como les decía hace ratos, el desplazamiento negativo es el que se va a la derecha. El desplazamiento positivo se va a la izquierda. Lo voy a dibujar. Sería así. Lo voy a hacer con tu color. Una acá y otra acá. De una vez de esto vamos a pasar a lo que es la reflexión. Vamos a reflejar respecto al eje X y vamos a reflejar respecto al eje Y. Hablemos primero del eje X. Esta es la gráfica de la función f de x. Entonces supongamos que tenemos un problema que nos dice que a partir de la gráfica de f de x debemos de encontrar la gráfica de la función y, que es igual a menos f de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reflejar hacia el eje x, y que entonces ahorita se estaba preguntando cómo lo vamos a hacer. Entonces, como se pudo dar cuenta, f de x en el ejemplo que tenemos es menos f de x. Entonces tenemos uno positivo y tenemos uno negativo. Entonces es simple. Como un positivo y el otro negativo, vamos a hacer el contrario de lo que nos están diciendo para poder realizar la ecuación esta. Vamos a iniciar poniendo este, que sería 1. Pongamos acá f de x, que es el positivo. Ahora pongamos este, menos f de x, que aquí ya sería el negativo. Hacemos lo mismo en el otro caso, que debemos de reflejar el punto de referencia. Aquí ya estaríamos reflejando el eje Y, que lo podríamos hacer de esta manera. Hacemos una acá y la otra acá. Es simple. Uno es positivo
y el otro es negativo. Bueno, Inge, usted se estará preguntando los ejercicios dónde están. Pues antes que nada quería dar como un pequeño introductorio básico para tener una idea más adentrada en el tema y ser mucho más concreto con los ejercicios que voy a realizar a continuación. Va, empecemos. Dice, a partir de la gráfica de la función y es igual a x al cuadrado, traza la gráfica y es igual a un cuarto x al cuadrado, coma, y es igual a menos un cuarto x al cuadrado. Entonces el problema nos pide trabajar la función cuadrática, que es la que tenemos ahí. Partamos desde la función 1, es igual a x al cuadrado. Entonces podemos decir que vemos la función básica, que en este caso la función básica es igual a y es igual a f de x. Pongámosle una b para que se sepa. Esa es la función básica. Vamos paso a paso multiplicando hasta llegar al punto, pero vamos a utilizar en este caso un cuarto. Esta va a ser nuestra primera referencia para ir multiplicando de una mejor manera. Entonces los datos que teníamos anteriormente los multiplicamos por la función c, que lo habíamos visto hace ratos. El valor c es igual a un cuarto. Entonces decimos que un cuarto. 0. Para que quede. Se encuentra 0 y 1 y si pasa por esto se realiza una contracción. Entonces lo que tenemos que hacer es comprimir verticalmente el cuarto. Coloquemos como por ejemplo en la gráfica líneas guías para poder tener idea de lo que estamos haciendo. En este caso lo ponemos en menos 2, no dice tan grande, pero vamos a empezar. Empezamos por el punto menos 2 más 4, que acá tenemos el otro punto. Entonces al origen y la otra tenemos 2 más 4, y entonces lo realizamos, que es lo que acabamos de hacer. De esta forma se ve mucho más claro. La distancia desde el eje X hasta el eje Y nos varía que hay 4 unidades. Si la distancia es de 4 unidades, lo multiplicamos por el factor C, que nos da que el factor C en este caso sería este. Multiplicamos 4 un cuarto, esto nos da 1. Entonces lo ponemos en este lado de la ecuación. Entonces ya que hallamos un nuevo punto que se encuentra en la unidad del eje X, este punto pertenece a otra función. El eje X se mantiene a una distancia para que pueda multiplicar por el punto C, entonces lo multiplicamos. Hacemos otra multiplicación. 0.1 cuarto que nos da, lo colocamos acá, ponemos esto acá. Disculpen que si escucho algo, pero vamos a ver. Teniendo todo esto y los resultados listos comprimidos, al 4 se le multiplica por el factor 0 y el punto para estar en una unidad del eje X, que lo pusimos acá. Entonces trazamos los puntos de referencia que son 3, entonces trazamos la gráfica de y que es igual a un cuarto x al cuadrado y esto nos daría, hagámoslo con rojo para que se entienda de una mejor manera. X es igual a un cuarto x1. Entonces de esta manera acabaría la primera parte del problema, ya que para el principio nos daba 2. Para realizar la segunda, primero colocamos la función principal, que es y, que es igual a un cuarto x al cuadrado, que esta es la función f de x para poder realizar esto. Entonces la función f de x básica vemos que es y es igual a menos un cuarto x al cuadrado y y es igual a menos f de x. Ya que tenemos todo listo, le colocamos el menor adelante de los dos lados. Si tengo f de x y quiero encontrar f menos x, deducimos que, por ejemplo,
Si la parte esta está de esta manera y se dirige para arriba, entonces es más que obvio que todo esto va a ser para abajo. Solo que acá está x es igual a un cuarto x al cuadrado. Acá sería negativo. Y es igual a un cuarto x al cuadrado. Bueno, ahora le voy a hablar sobre lo que son las transformaciones con raíces. Para eso le hice esta gráfica y podemos ver que en la gráfica hay transacciones. Bueno, cuando x vale 0, la raíz de 0 vale 0 y pasa por el origen. Cuando x vale 1, la raíz de 1 es 1, entonces pasa por el punto 1. Cuando x es 4, la raíz es 4 y esto pasa por el punto 2. Esta gráfica se refleja de una buena manera para poder iniciar con la transformación de raíces porque es una gráfica simple, pero más sin embargo es una gráfica muy bien explicada para poder saber lo que tenemos que hacer. Entonces decimos que los puntos están acá, los puntos que ya le había mencionado. Hay dos, hay otro punto acá. Simple y sencillamente lo graficamos. Hacemos esto. Solo que obvio es uno positivo y el otro es negativo. Hagamos el siguiente a realizarse es la transformación con polinomios. Empecemos paso a paso. La función original de esto nos interpreta que el método literalmente lo hacemos igual para poder tenerlo de una mejor manera. La curva se refleja en x en la parte negativa de menos 1, ya que genera el movimiento que aparte de la parte horizontal, que nos da un dato muy interesante, que es respecto al signo que tenemos. Se mueve del menos 3 al menos 1. Por último, el menos 1 controla los puntos verticales, pero sin ¿cómo le podría explicar? Sin respetar el signo, se podría decir. Aquí me faltó agregarle un menos 3. Esto es lo que le estaba diciendo. Hacemos esto. O también podemos hacer esto. Ahí ya lo tenemos. Bajamos todo y se puede decir que tenemos una curva final. La vemos de una manera instantánea por todo lo que le acabo de decir y por lo que acabo de realizar. Voy a hacer con rojo. Se puede decir que esto es así. Esto y esto se pueden eliminar, pero es opcional. La verdad que esto se puede hacer de una mejor manera para que se entienda mejor y para que tenga un concepto más básico sobre esto. Pues empezamos el segundo tema de los 5, que es el modelado con funciones. Empezamos pues. El ejemplo que yo hice dice: una empresa dedicada a la renta de camiones ha comprado un camión a un precio de 156.000 quetzales. El camión tiene un costo de mantenimiento de 54 quetzales diarios. Antes de ver el ejercicio, sabemos que costo lo vamos a utilizar con una letra C, tiempo con una letra T y el ingreso con una letra I. Nos da 4 incisos y dice el A. Encuentra una ecuación lineal que relacione el costo total C del camión con el tiempo expresado en días. Entonces, empecemos. Sabemos que cuando T en 0 días la empresa ha gastado 156.000 quetzales. Eso nos dice que en 0 días la empresa ha gastado 156.000 quetzales nada más por la compra del camión. Es decir, que nuestro punto es 0,156.000 en la función de costos. Por otro lado, los costos diarios son 54 quetzales, lo que indica que los costos totales aumentan 54 quetzales por cada día transcurrido. Por lo tanto, la pendiente de la recta de costo es la siguiente. Esta sería la pendiente. Empecemos pues, para que quede de una manera más clara y para que se pueda entender. Ponemos el 54, que es el total de los días, y lo dividimos entre 1. Esto nos da 54. Teniendo la pendiente y un punto se puede obtener la función lineal para los costos. Ahora debemos de encontrar los costos, pero los costos los vamos a encontrar de otra manera para
para que se pueda ver lo que estamos haciendo. Primero ponemos la forma M. Se realiza de esta manera para que después nos podamos guiar de una manera más fácil. Entonces sabemos que el costo 156.000 quetzales es igual a 54 del tiempo menos 0. Para concluir sabemos que el costo es igual a los 54 del tiempo más 156.000. Es decir, que nuestra función del costo es igual a más 156.000. Esta sería nuestra función del costo. Entonces aquí ya estaríamos encontrando nuestro primer resultado. Voy a borrar esto para que pueda hacer los demás. Ahora encontramos B. Para T, que es igual a 0 del ingreso que es 1, nos dice que ya que no se ha rentado el camión, como el valor de la renta por 3 días es igual a 440 quetzales. La ecuación del ingreso, una recta pasa por el origen y tiene una pendiente M, que es igual a 440, por lo que la función de todo esto nos va a decir que el ingreso por el tiempo es igual a esto. Entonces aquí ya estaríamos encontrando la B. Vamos a la tercera. La tercera dice, encuentre el tiempo en días necesario para que la empresa recupere la inversión realizada en el camión. Va. Lleguemos al punto C. La empresa recuperará la inversión cuando los ingresos sean iguales a los costos. Es decir, que todo esto tiene que ser igual a los costos. Sabemos que 1 es igual al costo 440 del tiempo más esto más 256.000. Despejando t de la ecuación anterior, tenemos esto. 440 menos 54 nos da 156.000. Ahora hacemos un despeje, pero restamos esto. Nos da 156.000. Todo esto es igual a 156.000 partido 386, que nos da 404. Entonces, la empresa necesitará 404 días para poder recuperar la inversión. Ahora llegamos al último punto, que es el D. Bueno, más que todo, este es un inciso donde simple y sencillamente sabemos cuánto se gastó, cuánto se perdió y todo lo que se pudo obtener. Como se ve, la siguiente figura nos muestra las gráficas de ingreso y un costo mismo del plan. Para dibujar esta gráfica se pueden encontrar 2 puntos para cada recta, dándole los valores variables de D. La gráfica utiliza solo el primer cuadrante, ya que el tiempo no puede ser negativo. La recta en color rojo representa los costos. Pongamos esto, voy a poner esto con azul. Nuestra recta en color rojo representa los costos. Y en azul representa los ingresos. Se puede deducir que hubiera más costos que ingresos, pero con el pasar del tiempo pueden haber más ingresos que costos. Bueno, pues llegamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice: se quiere cercar un terreno rectangular con 200 metros de malla.
si x y y son dimensiones de los lados, A expresa el área como función de x y B diga cuál es el dominio natural de esta función tomando en consideración las restricciones físicas. Bueno, antes que nada, para guiarnos vamos a hacer esto. Usted diga que es como un terreno para poder realizar esto. No me salió tan recto como esperaba, pero no se comprende bien. Como le digo, no me salió tan recto, pero igual usted tiene la idea. Inge. Va. Según lo que nos había dado, podemos decir que en este caso la función del área viene expresada en términos de las dos variables x y y. Sin embargo, podemos sustituir por una expresión que depende de x, debido a la relación entre x y el perímetro. El perímetro rectangular, el perímetro del rectángulo, perdón, está expresado por, vamos a buscar, x más x más y, que esto debe de ser igual a 200. Aquí lo volvemos a hacer. Teniendo todo esto, encontramos que 2x más 2y es igual a 200. De aquí podemos expresar una función de x despejando de esto. Entonces venimos y decimos que y es igual a 200 menos 2x partido 2. Pasamos todo esto acá. Hacemos la operación. Nos da esto. Sustituimos el área y obtenemos el resultado, que A es igual a x por 100 menos x. Observamos que hemos denotado por la función del área A. En las aplicaciones es frecuente denotar la función de la primera letra de la cantidad que nos representa. Escribimos la función de arriba como notación funcional. Entonces ya no tenemos esto y ponemos A es igual a x. Y esta sería mi primera respuesta. Entonces, para encontrar B más que todo me estaba pidiendo que diga cuál es el dominio natural de esta función tomando en consideración las restricciones físicas. Bueno, es claro que x tiene que ser mayor que 0. Ya lo hicimos acá. Pero también x deberá ser menor que 0. Así, la B nos dije que podemos deducir que nuestro dominio ¿ya? Es igual a 0 más 100. Y este sería el resultado de la B. 3. Bueno, pues ahora pasamos al modelado con ecuaciones. La forma como voy a utilizar esto para poder resolverlo la voy a basar en 4 pasos, que es identificar la variable, expresar todas las cantidades desconocidas en términos de la variable, plantear el modelo y obtener una resolución. Empecemos por el ejercicio. Dice, una compañía que renta automóviles cobra $30 al día más 15 centavos de dólar por milla al rentar un automóvil. Helen renta un automóvil por 2 días y su cuenta es de $108. ¿Cuántas millas recorrió? Entonces la pregunta principal es ¿cuántas millas recorrió? Esta es la pregunta principal. Bueno, ya que tenemos esto, empezamos. Según lo que teníamos, se puede determinar la cantidad de millas de Helen de una manera donde ponemos que x es igual a la cantidad de millas recorridas. Cantidad de millas recorridas. Luego traducimos toda la información del problema al lenguaje del álgebra. Entonces, ya que hayamos el ejemplo A, vamos a encontrar el ejemplo B. Podemos decir que la cantidad de millas recorridas no la tenemos. El costo de la cantidad de millas tampoco, pero este no lo ponemos. La cantidad de las millas
a 15 centavos de milla es 0.15. Seguimos poniendo X. Y el costo diario a $30 el día es igual a 2 por 30. Enseguida planteamos el modelo, que es igual al costo de las millas recorridas más el costo diario más un costo total. Esto nos da 0.15x más 2 por 30. Esto nos da 108. Venimos y hacemos la operación. 0.15 es igual a 48. Seguimos. 48, 0.15. Y esto nos da 320. Entonces, aquí tuvimos que hacer una sustracción de 60, una división entre 0.15 y al final tuvimos que utilizar la calculadora para poder resolver todo esto. Entonces, ¿cuántas millas recorrió? Se puede decir que recorrió 320 millas. Bueno, entonces llegamos al segundo problema del modelado con ecuaciones. Vamos a utilizar la misma forma que le había dicho hace ratos para poder realizar el modelado. Mari hereda $100,000 y los invierte en 2 certificados de depósito. Uno de los certificados paga el 6% y el otro solo paga 4 y la mitad del interés anual de uno simple. Si el interés total de Mari es de $5,025 por año, ¿cuánto dinero estará invertido en cada tasa? Como le había dicho hace ratos, debemos de saber que el problema pide la cantidad que Helen invirtió en cada una de las tasas. Entonces sabemos que X es igual a la cantidad invertida, que es el 6%. Que es el 6%. Pasamos al siguiente paso. Puesto que el total de la herencia de Mari es de $100,000, se infiere entonces que invirtió 100,000 menos X, en este caso 100,000 menos X, ¿vale? 4 medio. Ya que todo esto pasemos la información al lenguaje de álgebra, como le había dicho hace ratos. Podemos decir que la cantidad invertida al 6% es X, pero esa no la tenemos todavía. La cantidad invertida de 4 medios, esto en porcentaje, podemos decir que es 100,000 menos X. El interés ganado del 6% es 0.6. El interés ganado del 4% es 0.45. Todo esto a base de calculadora. ¿Tenía alguna duda? Bueno. Todo esto para poder encontrar los valores que nos pueden ayudar a poder realizar el ejercicio de una manera más fácil. Entonces, pongamos esto acá arriba, que el interés es al 6%. Más el interés de 4 un medio de porcentaje, no se le olvide, todo esto es el interés total. Bueno, y operamos 0.06 más 0.045 más 100,000 menos X. Estos datos no son inventados, estos datos son los datos que ya teníamos al principio. Entonces lo vamos realizando paso a paso para poder encontrarlo. Según lo que nos está diciendo allí, lo vamos realizando de esta manera para ir encontrando el resultado. Aquí operé todo esto y ahora vamos a realizar lo siguiente. Sabemos que esto nos da 0.015x más 4.500, que el 4.500 va a estar, esto siempre nos va a dar 5.025. Lo seguimos operando con una sustracción que tiene que ser la sustracción del 4.500, lo vamos operando, 15 es igual a 525. En este paso fue un combinado de términos X, aquí simple y sencillamente fue una multiplicación. Lo vamos realizando, ponemos X es igual a 525 partido 0.015, esto nos da 35,000. Esta ya es una división entre 0.015, que es el número que está acá, para poder encontrar el 35,000. Entonces, por lo tanto, Mari invirtió $35,000 al 6%,
Y los restantes $65,000 a la cuarta parte del otro por ciento. Entonces, esto es del 6% y la otra cuarta parte y media era de la otra parte. Entonces, así acaba el segundo ejercicio. Bueno, pues ingeniero, llegamos al cuarto tema de los 5 que nos había dicho. El cuarto tema es ceros de polinomios. Se me había olvidado poner 4, pero ahí está. Decimos que a los ceros también se les llama raíces. Entonces tenemos el ejercicio este, que es igual a f de x, que es igual a 3x4 más 14, 3x. Bueno, pues ingeniero, llegamos al cuarto tema de los 5 que nos había dado. El cuarto tema es ceros de polinomios. Sabemos que a los ceros también se les puede llamar raíces. Entonces el ejemplo que yo tengo acá es f de x es igual a 3x4 más 14x al cubo más 14x al cuadrado menos 8x menos 8. Todo esto nos da 0. Bueno, primero vamos a descubrir los ceros y cuáles son. La regla que se aplica al principio es poder calcular el número de posibles ceros racionales obteniendo el coeficiente a sub 0 y an sub n. Podemos decir que a sub 0 partido a sub n. Esto nos dice que a sub 0 siempre será el coeficiente más bajo y a sub n el más alto. No molesto, nada más para guiarnos. Agarrando nuestros números respectivamente, nos dice que el número en este caso más alto con una variable, se puede decir que es este. Sin una variable, perdón, se puede decir que es este. El más bajo es este. Ya que tenemos esto, es mucho más fácil, porque lo vamos a factorizar. Los factores de 8 en este caso son 1, 2, 4 y 8. Y los factores de 3 son 1 y 3. Bueno, ahora es un caso muy simple, porque vamos a hacer una división sintética. Pero para eso vamos a poner los números que nos dice acá. Vamos a ir paso a paso poniendo los números para tener una idea más clara sobre lo que estamos haciendo. Vamos a poner pues 3, 14, son los números que están arriba, menos 8 y menos 8. Esto para realizarlos por método de división sintética. Vamos dividiendo los factores por los de abajo y nos dice que 1 entre 1 nos da 1. 1 entre 3 nos da un tercio. Todo esto lo vamos resolviendo de una manera para que nos quede directo y para que sepamos muy bien cómo poder realizar todo esto. Debemos de encontrar el cero de todo esto y vamos probando distintas posibilidades para saber en dado caso lo que vamos a utilizar. Según lo que yo le había dicho, bueno, este paso solo me lo ahorré más que todo para poder tener tiempo, pero vamos a poner esto, porque estos son pequeños apuntes que hice antes para que no hubieran dudas sobre lo que estaba haciendo. Esto es como que los posibles para poder utilizarlos. No los había puesto, pero como le digo, para el tiempo. Bueno. La división sintética que estamos utilizando es esta. Ya que encontramos los ceros de todo esto, vamos probando alternativas, como les decía. Utilicemos el menos 2. Bajamos el 3. Ya que bajamos el 3, vamos multiplicando todo esto. 3x menos 2 nos da menos 6. Seguimos con el siguiente. 14 menos 6, menos 6, nos da 8, que es el 8 que estaba en el otro lado, pero no lo vamos poniendo.
Y 8x menos 2 nos da menos 16. Menos 16 más 14 nos da menos 2. Menos 2x menos 2 nos da 4. Positivo. Y 4 menos 8, todo esto menos 4 menos 2 nos da más 8. Y haciendo todo esto nos da 0, que es lo que queríamos encontrar. El siguiente paso es bajar los números de arriba y completar la división sintética. Bajamos los números de arriba, que son 3, 6, menos 6 y 0. Bueno, voy a tener que borrar esto porque si no, no me va a dar espacio. Lo voy a empezar desde arriba para ir poniendo. Voy a volver a poner todo esto para que no me confunda a la hora de realizar estos ejercicios. Empezamos por los números que ya teníamos. 6 menos 6 y 0. Claro que no siempre da la primera, pero para eso tenemos que ahorrar tiempo, debemos de saber cómo se hace, debemos de buscar alternativas. Más que todo esto es como un ensayo y error para poder encontrar todo. Pero como no quiero que se alargue tanto el video, de una vez me salté a la parte donde resolvía todo y a la parte donde nos daba el resultado que requeríamos. Bajamos el 3 y 3x menos 2 tercios nos da menos 2. 8 menos 2 nos da 6. 6x menos 2 tercios, como le dije que ya lo había resuelto para tenerlo todo ya listo. Nos quedamos con los coeficientes finales. O sea, esto, bueno, vamos a saltar de una vez para ahorrar tiempo, porque creo que sí voy bastante tiempo del video. En este caso, me falta una X. Utilicé eso, pero bajélo de la ecuación. De una manera más simple para organizar los coeficientes. Sabemos que 3x al cuadrado más 6x menos 6 es igual a 0. Lo vamos realizando. X al cuadrado más 2x menos 2 es igual a 0. Esto es cuadrática. Es cuadrática, pero ya utilizamos dos pasos, pero no nos queda de más utilizar un tercer paso para poder resolver el ejercicio. Vamos a utilizar la fórmula general. Sabemos que x al cuadrado más 2x menos 2 es igual a 0. Le vamos a poner que x al cuadrado es a, esto es b y esto es c. Lo vamos arreglando. X es igual a b, que en este caso sería menos 2, más menos, vamos haciéndolo, 4 menos 4 paréntesis 1 menos 2. Todo esto nos da 2. Lo vamos arreglando para que nos vaya quedando más pequeño y para que así sea una manera más fácil de poder realizar nuestro ejercicio. Este es el resultado final. Va. Menos 6, que es igual a menos 2 más menos, que es una cuadrada, nos va a servir para expresar todo esto. Se simplifica y nos da menos 2, que es la raíz de menos 2 partido 2. Entonces, para poder obtener todo esto lo vamos a hacer menos 2x, que es la raíz cuadrada de 12, como les decía, y ponemos 12, se simplifica para y. Y nos da, todo esto se simplifica, y nos da menos 2y. Se simplifica la racional y nos da x, que es igual a menos 2 más menos 2 raíz cuadrada 3. Esto nos da 1 más menos 3. Y llegando casi al resultado positivo de esto y finalizando, decimos que obteniendo esto, podemos decir, abrimos paréntesis, x más 1 menos, esto es muy importante, raíz cuadrada de 3. Cerramos paréntesis y decimos x más 1 más, como se puede dar cuenta, esta es la pequeña diferencia. Que no son datos iguales porque en uno hay negativo y en el otro hay positivo. Bueno, pues Inge, este es el segundo ejercicio de ceros de polinomios.
Utilicé este más que todo porque pienso que utilizamos un cero racional y utilizamos los mismos términos que habíamos utilizado en el otro. Bueno, pues sí que llegamos al segundo ejercicio de ceros de polinomios. Escogí este más que todo porque nos dice del cero racional y aparte de eso utilizamos lo mismo que en el anterior, así que me gustó y lo trataré de aplicar más veces para que se me quede de una mejor manera. Bueno, hacemos lo mismo que habíamos hecho en el otro. Agarramos el primer término y agarramos el último término. Acuérdese que siempre vamos a utilizar el más grande y el más pequeño. Decimos que los factores de 10 son, solo cambio de marcador, más menos 1, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. En cambio los de x cúbica solo es más menos 1. Bueno, basándonos en la división sintética, debemos de encontrar el cero real. El sentido dado de esto es llegar a 0. Como en el ejercicio anterior vamos a probar hasta que nos dé la respuesta, pero para ahorrar tiempo, como le había dicho, vamos a hacer la tabla pero de una manera diferente. Vamos a utilizar el 5 y lo hacemos de esta manera. Disculpen que si escucho que tocan a la puerta, pero no me dejan hacerlo. 5x más 2x más 10, que es esto. Vamos a pasar un corto para saber la manera en cómo realizamos todo esto. Pero empezamos poniendo el menos 1, el menos 5. Todo esto es operando, pero como le digo, me estoy guiando del ejercicio que ya había hecho. 1 más 5, que es igual al más 0 que tenemos acá, más 10. Todo esto lo vamos haciendo en base, multiplicando uno por uno y sabiendo el orden que esto caracteriza. Terminamos con el 0 más 2, 0. Esto es lo que queríamos encontrar al principio. Este es el punto del cero de polinomio. Encontrar el 0. Entonces, para poder terminar el ejercicio, ya que encontramos el 0, podemos decir que ya lo podemos operar de una mejor manera. Y para poder realizar todo esto, agarramos los datos que tenemos arriba, estos datos, y los ponemos en paréntesis. Más 2. Tenemos todo esto. Esto es el principio. Dividido x2 más 2. Entonces podemos decir que x2 más 2 es igual a 0. X al cuadrado es igual a 2. Y x más menos es la raíz cuadrada de 2. Entonces, el resultado final de todo esto nos dice que raíz cuadrada de menos 2 y raíz cuadrada de menos 2. Entonces, esto es nuestro resultado final. Entonces, tanto este como este son números reales y este es el número complejo. Y así acabaría el segundo ejercicio de ceros con polinomios. Llegamos al final de los 5 temas que nos dio. El último tema es funciones racionales. Hice esto para... Esta va a ser la gráfica que voy a utilizar. Este es un ejemplo alterno de lo que voy a hacer después para poder realizar eso. Para poder realizar este ejercicio nos vamos a lo básico, que son las asíntotas, que son dos rectas que podemos determinar de una recta vertical y otra horizontal. Sabiendo determinadamente las asíntotas, podemos saber que las gráficas serán de esta manera. Las asíntotas serán de un lado a otro. Una así y la otra así.
Las asíntotas siempre van a ser de esa manera, no se van a chocar, pero van a ser de la misma forma, pero en diferente dirección. Solo quería explicar eso para estar bien. Voy a borrar esto. Independientemente, las asíntotas siempre van a estar separadas. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar encontrando el eje X vertical, que es el eje X para poder realizar la ecuación que tenemos. Para poder graficarlo de esta forma y para que todo vaya bien. Debemos de guiarnos de nuestra ecuación y podemos decir que el denominador de una fracción nunca puede tener el número 0. Esto quiere decir que siempre en el denominador puede haber cualquier número menos en el 0. Entonces debemos de determinar todo esto para poder llegar a nuestra asíntota final. Este es el número que tenemos. Porque si me había... Puede decir que ponemos esto acá. Va. Lo damos acá. Vamos poniendo esto para poder realizarlo. Todo esto es un despeje. El menos pasa al otro lado como positivo. Venimos y hacemos esto. 0 más 3 y x partido 3. Entonces esto nos dice que la gráfica no puede pasar por el número 3. Entonces ya que tenemos esto, vamos a hacerlo en la gráfica. Voy a hacer, vamos a hacer una línea recta para que quede más claro sobre lo que estamos. Entonces, el primer punto va a ser así. Borramos esto. Nos da a entender que la curva no puede pasar por ese punto. Siempre hace una curva antes de llegar al 3. Entonces la curva que tenemos va a ser, la línea que tenemos, perdón, a la hora que llegue la curva va a ser como que va así y luego se va, porque no puede ser la misma a la hora de realizarla. Llegamos a la asíntota horizontal aquí mismo para poder realizar todo esto. Se hace una división de coeficientes. Esto se hace así entre el exponente del mismo. Pero todo esto debe ser el exponente más grande de la x, que es 1. Pero como no podemos poner 1, ponemos x. Entonces venimos y hacemos los pasos que habíamos estado haciendo anteriormente. Menos 2, 1, 2. Bueno. Ahora ya que tenemos esto, decimos que esto pasa por el 2. Disculpe que no está tan recto, pero vamos, se hace lo que se puede. Pero voy a buscar el otro acá ahora, a ver dónde lo tengo, porque no lo encuentro. Bueno, acá está. Sigamos. Para que el ejercicio sea de una forma más fácil, una forma entendible, vamos a utilizar los puntos de corte. Los puntos de corte no es tan necesario utilizarlos, pero los vamos a utilizar para que quede un poco más claro todo esto. Los vamos a utilizar en el eje X, entonces podemos decir que este punto es muy importante porque se reemplazan las letras con los ceros, entonces encontramos los puntos de corte. Se reemplazan las letras con los ceros de la ecuación que teníamos, entonces esto nos va a dar esto. Partido 1x, siempre le ponemos esto, menos 3. Seguimos operando, 2x menos 5 es igual a menos 3. Multiplicamos el x menos 3 por 0 y todo esto nos da 0x menos 3, 2x menos 5. Despejamos la x y nos queda 5 que es igual a 2x, 5 medios es igual a x y al final se puede decir que la x vale esto. Y con esto llegaremos a la finalización del eje x. Este sería el resultado del eje X. Ahora busquemos el eje Y.
En este caso hacemos lo mismo, pero con la excepción que la x se reemplaza por el 0. En el otro se reemplazaba por la y. Realizamos la operación y nos da esto, que es igual a 0,5 partido 0 menos 3, y es igual a menos 5 tercios, que todo esto nos da 5 tercios. Lo dividido en 3 partes, ya que necesito el 5. Todo esto, según los datos que hemos estado teniendo, los vamos realizando de esta manera. Dividimos la mitad para poder encontrar los puntos que nos ayuden a hacer las asíntotas de una mejor manera. Bueno, llegamos al tercer paso. Para el paso 3 realizamos una tabla de valores que generalmente se coloca para averiguar cuánto vale X, para averiguar cuánto vale Y, pero la tabla de valores, más que todo, se hace para hacer lo que ya hice yo porque ya sabía cómo se hacía esto, pero igual de cualquier forma voy a terminar haciendo esto. 4 y 5. Yo de una vez me salté los pasos para poder encontrarlos. Decimos que esto es 1.5, esto es 1, esto es 3 y aquí esto es 2.5. Ya que obtuvimos esto, vamos a obtener los puntos estos, los que acabo de poner acá. Entonces llegamos por último al paso 4. Decimos que para encontrar el último paso, bueno, de hecho, el último paso es encontrar el dominio y el rango. Acá ya hubiera podido hacer las curvas, pero quiero terminar con el dominio y con el rango para poder hacerlo. Oh, ¿sabe qué? Mejor de una vez. Venimos y hacemos esto, que es nuestra primera, y la otra es así. Y así nos sale. Entonces decimos que nuestro dominio es igual a todos los números reales menos 3. Y nuestro rango es igual a todos los números reales menos 2. Porque en este caso pasa por 3 y pasa por 2. Y este es el resultado del dominio y el rango para encontrar el primer ejercicio de los dos de funciones racionales. Bueno, pues Inge, llegamos al último ejercicio de todos los que nos había dicho hacer. Este es el segundo ejemplo de funciones racionales. Es muy parecido al que hicimos anteriormente, tiene lo mismo, el dominio, el rango, buscamos las asíntotas, las verticales, las horizontales, buscamos el eje X y el eje Y. Más que todo, este tema me gustó, es el que más me ha gustado, porque pienso que esto, precisamente esto, es inentendible. Bueno, empezamos pues. Todo esto a sabiendas de que quedó claro el ejercicio anterior, nos venimos por este ejercicio, que es esto. Hacemos lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. En este caso, primero buscando la asíntota vertical. Utilizamos los de abajo, estos, 2x menos 4. Eso es como no puede, se podría decir. Entonces esto nos va a dar 4 medios. Y esa es nuestra asíntota horizontal. No hice la gráfica porque la quería hacer paso a paso acá. Aquí encontramos la primera. Ahora vamos a encontrar la asíntota horizontal. La división de coeficientes de esto, voy a marcar, nos da 1/2. No. Y debemos de saber que todo esto tiene sus puntos de corte para poder realizar todo esto. Pero como ya tenemos esto,
Y ya tenemos esto, ya podemos empezar. Este es 1, este es 2 y este es 1. Vamos a poner las líneas de una vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eso no es nada, solo leo para guiarme. Aquí seguimos poniendo este. Bueno, pienso que ya va tomando forma como debería ser. Para poder hacer los siguientes pasos, que es lo del eje y todo eso, debemos de reemplazar por 0 como siempre y debemos de hacer la operación. Entonces decimos que x menos 5 es igual a 2x menos 4. Esto es en el eje y. En el eje x decimos que esto, y, es igual a 0, 5, 2, 9. Ya que encontramos esto, lo vamos operando de una manera para que lo entendamos y para que podamos poner nuestros puntos en la gráfica. Menos 5, 5 es igual a x, y es igual a menos 5 cuartos, y y es igual a 5 cuartos. Como nuevamente aquí nos da negativo como en el ejercicio anterior, lo pasamos a positivo para que nos quede más idealizado y para que sea de una manera mucho más fácil realizarlo. Los puntos por los que pasa sería este, el 2. No hay necesidad de poner los demás porque ya sabemos cómo va. Venimos y hacemos esto. Uy, me salió algo. Una acá más o menos y la otra acá más o menos. Acá me ahorré más que todo la tabla de valores. Porque en el ejercicio anterior expliqué cómo hacía, graficamos y de esta manera encontramos todo esto, pero se nos está olvidando un paso muy importante, que es el dominio y el rango, que es último paso del ejercicio de funciones racionales. El dominio es igual a todos los números reales menos el 2, que en este caso puede pasar acá. Y el rango, que es igual a todos los números reales menos un medio. Y esto es así. Por este medio encontramos el dominio, encontramos el rango. Ay, disculpe el por ese medio encontramos el dominio, encontramos el rango y por esta manera se puede decir que así acaba el ejercicio. Bueno, pues Inge, este es mi video. La verdad que entendí algunas partes, entendí bastante, otras se me dificultan, pero como le decía al principio del video, le agradezco bastante por la oportunidad que nos dio y